Sí. ¿Cómo se financia la Iglesia en otros países, por ejemplo Alemania, Estados Unidos? ¿Se puede imitar algo si cambiara aquí la política? ¿Vamos a seguir siempre lo mismo? Hay varios sistemas de financiación, para ustedes, lo digo muy rápidamente, ¿no? Hay sitios donde la Iglesia es una institución que tiene carácter público. Es como el caso de Alemania o como el caso de Austria. Allí hay un impuesto religioso. Ustedes cuando van a vivir a Alemania se inscriben en una religión y ustedes dicen que son católicos y entonces en su impuesto de la renta le pegan una clavada del 6, 7, 8, 9%, y eso va a la Iglesia. La Iglesia solo se financia con eso. Y si no declaro ninguna religión, no hay ningún problema, pero luego no vayas a una iglesia a casarte. Pero luego no pidas que te entierren en un cementerio católico porque tú no eres de eso, ¿no? Entonces, así funciona en algunos países de Europa. En otros, sobre todo en otros países, funciona la asignación tributaria como en España, se va a empezar ahora en Portugal, funciona también en Italia y funciona también en Hungría. Entonces es un porcentaje a la renta. A mí me parece, sinceramente, que es el mejor sistema, entendiendo la realidad española. ¿Ustedes se imaginan que en España hubiera que declarar que uno es católico? Declararlo, y que si no lo han declarado uno no se puede enterrar en el cementerio de su pueblo. Imposible, imposible. Y luego está el sistema que hay, en Estados Unidos hay un sistema de grandes desgravaciones fiscales. Entonces yo puedo pagar impuestos o dárselo a la Iglesia o a partidos políticos o demás. Entonces recibe mucho dinero porque el Estado deja de recaudar mucho dinero. Ese sistema en España existe con las donaciones parcialmente, pues ustedes saben que se puede deducir el 25% del dinero que dan a la Iglesia si lo han dado nominativamente, o sea, de los recibos de la suscripción de la parroquia, te dicen, apúntamelo para lo de la renta, y entonces el cura lo lleva al arzobispo, se apunta y ustedes deducen el 25% del dinero que han dado. En otros países es más, ¿no? Y hay en otros sitios donde hay una subvención directa, ¿no? Yo creo sinceramente que el sistema que hay en España no es malo, es decir, que son los contribuyentes los que si quieren apoyan marcando una casilla, que no les cuesta más, recuerden, marcar la casilla no cuesta más ni le devuelven menos, o sea, es un efecto neutral, y bueno, pues es una forma de colaboración que yo creo que a medio plazo pues es la ideal en España. ¿No quieren meterse más conmigo? Sí. Bueno, yo quería preguntar, bueno, en el trabajo... Más Gonzalo, que tú hablas bajito. Vale. Bueno, en mi trabajo una vez me comentaron, bueno, trabajamos también con auditores y tal, entonces me dijeron, mira las monjas de no sé qué sitio que tienen una participación, una SICAP de 1 millón de euros y tal, no sé qué. Entonces mi pregunta es, ¿la Iglesia como si se permite invertir en estos vehículos, dijéramos? Vamos a ver, lo primero, una cosa muy importante, la Iglesia tiene exactamente el mismo régimen fiscal que la Fundación Alternativa del PSOE, el mismo régimen fiscal, o que la Fundación 11, o que la Cruz Roja, el mismo régimen fiscal. Lo digo porque siempre se habla de los privilegios fiscales. Bueno, no paga contribuciones especiales cuando existe, que yo apenas he visto, y hay una exención en el impuesto de construcción, instalaciones y obras, en IVA, en sociedades, en IBI, exactamente igual. Cuando dicen los curas no pagan el IBI de su casa, mentira podrida, mentira podrida. Si el señor sacerdote tiene una vivienda de su propiedad, paga IBI como tu hijo vecino. Otra cosa es que las viviendas propiedad de la Iglesia no paguen IBI, pero tampoco las de la Fundación, las de la Cruz Roja, ni de la Fundación Alternativa, ¿no? Esto es importante. Después, ¿qué eran las SICAP? Las SICAP eran, por lo que ustedes no sepan, eran un instrumento de inversión de las grandes fortunas para, en vez de tributar al tipo marginal, tributar al 1% mientras ese dinero estuviera en la SICAP. ¿Había algunas monjitas que podían tener SICAP? Sí. ¿Por qué? Porque son tontas. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar por los intereses de los ingresos financieros. O sea, los ingresos financieros no tributan a la Iglesia, no. Ni a la Fundación Alternativa, ni a la Cruz Roja, ni a la ONCE, ni a cualquier fundación, ni a cualquier asociación de utilidad pública. ¿Por qué lo habían hecho así? Porque, con todos los respetos, tenían un asesor financiero que era medio lelo o que era demasiado listo y se quería llevar un porcentaje de la comisión. Que de eso también hay mucho. Más, había por ahí.
¿Se aburren? Que ya que lo ha dicho usted antes, y creo que más de uno le da vergüenza, pero le gustaría decirlo, ¿por qué echaron a Jiménez Dos Santos? Eso es muy interesante. Yo creo, que yo sepa, no se ha echado a nadie. Lo primero. Para echar a alguien, tiene que tener un contrato en vigor y decirle márchate a la calle. Y eso con Federico, que es buen amigo mío, yo le veo normalmente en los partidos de fútbol que coincidimos y charlamos, pues se le acabó el contrato y no se renovó. Dicho eso, pues miren, ¿con qué sueña la Conferencia Episcopal en una emisora de radio? Con una emisora de radio al servicio de la verdad, al servicio del Evangelio, con una información veraz. Estoy diciéndoles puntos del ideario, con independencia, diferenciando opinión de información, que no insulte, que sea respetuoso con todo el mundo, al servicio de la verdad, como he dicho, ¿no? Y al servicio del Evangelio. Entonces, ese es el ideal de la radio, el ideal. Y en ese ideal siempre intentas caminar, Entonces, Federico ha contribuido a la COPE, sin duda alguna, muchísimo, a la sostenibilidad de la casa, a disponer de una audiencia que luego podía escuchar otras cosas y demás. ¿Tenía puntos negativos? Sí, claro, porque algunos de esos elementos que yo he dicho, pues es posible que no se cumplieran en un 100%, ni en un 90%, ni a lo mejor en un 10%. Pero es muy importante al final siempre hacer una valoración en conjunto, porque hay gente, a mí hay gente que dice, este ha dicho que no sé qué, a la calle. Digo, sí, mañana cierran la empresa. ¿Entonces qué? ¿Y entonces qué? O sea, al final uno tiene que hacer siempre una valoración, es muy difícil. Yo, miren, mañana tengo comité ejecutivo en la conferencia, presidido por el señor Cardenal, y a mí es el examen que tengo yo todos los meses. Entonces yo tengo que ir allí a informar de la COPE y decir, yo creo que hay que hacer esto y tal. Normalmente se callan y dicen mucho, ¿no? Pero quiero decir que los obispos son los que pueden decir, dar una opinión. La verdad es que allí la COPE la gobierna el Consejo de Administración, y en definitiva el consejero delegado y el presidente, que soy yo, ¿no? Pero, y los obispos jamás, es decir, yo no he escuchado que los obispos dijeran hay que echar a Federico Jiménez Dos Santos, en ningún momento. El Consejo de Administración vio en un momento determinado que lo mejor para la casa era hacer un giro, y un giro muy arriesgado, porque el año pasado se colocó la casa en una situación de cuasi inviabilidad, y si no se llega a producir el milagro que se ha producido este año, y no es porque yo llevo un año en la casa, sino simplemente, pues oye, porque el Espíritu Santo también sopla la copa y mucho, pues si no, pues probablemente se hubiera cerrado la empresa. Entonces, en un momento determinado se vio que era mejor que bueno, pues darle una salida, y ahora mismo yo creo que, no sé ustedes cómo lo ven, ¿no? Pero yo creo que la COPE está buscando su sitio. Ahora mismo el que quiere escuchar, yo escucho a Federico toda la mañana, pues me hace mucha gracia, sobre todo ahora que no está en empresa. Entonces, ahora me hace mucha gracia que se meta con el razón, pero cuando yo estaba en la COPE no me hacía ninguna gracia, más que nada porque es el vecino de al lado, y porque además es el alcalde, y porque además tiene poco que ver con el mensaje evangélico, ¿verdad? Con lo que dice el Evangelio. Pero quiero decir con eso, pues que bueno, pues que ahora mismo estamos intentando hacer otro discurso que trae menos oyentes, porque hay mucha gente que le va a la marcha a Federico, y luego por la noche ponemos el gato y a sacudir. Bueno, pues muy bien, pues esa gente, pues estupendo, yo de vez en cuando lo escucho. Yo no creo que el Evangelio esté ahí, sinceramente. Creo que tenemos que ir a otro sitio, y bueno, pues estamos intentando buscarlo con todas las limitaciones que tienen los medios de comunicación, que les aseguro que no es nada fácil. Yo cada día tengo que tomar decisiones tremendamente complicadas, y muchas veces uno se equivoca, lo hace con buena intención, pero eso es un poco el resumen que les hago.